My name is Victor Lamme. I'm CEO and founder of Neurensics. I will talk about, well, a little bit about the methods that we use that we apply in neuromarketing research, and I will give two examples of some recent work we have done on predicting the effectivity, the effectiveness of TV commercials and predicting the effect of the TV commercial before the TV commercial has been made. That sounds a bit mysterious, but things will become clear during the talk. Okay, so as I said, I'm one of the founders of Neurensics, which is a neuromarketing company. Which is a neuromarketing company that was founded in the Netherlands. And last year we opened branches in different countries in Germany, and one in Argentina, which are now operating. And this year we will also open branches in some other Latin American countries like Brazil, Chile, and Mexico. And of course we will also go to the United States, given that that is the country with the biggest marketing, the marketing is biggest. We'll first start on the East Coast and then on the West Coast. By the way, we are seeking collaborators, local entrepreneurs. This is on the back of the neuromarketing magazine that you have in your bag. We have an advertisement. We would like people from different countries to contact us if they want to collaborate with us in establishing a mainly fMRI-based neuromarketing firm in their country using our methods and techniques and expertise. So if you're interested in that, please have a look at that ad on the back of the magazine. As I said, we do consumer neuroscience, so we test brands and ads and TV commercials and whatnot. But one of the main characteristics of our company is that we are fully dedicated to using functional MRI as a tool to study what goes on in the brain of consumers. Of course, you might wonder why we are dedicated to fMRI. Some people might argue, it's a complicated machine, it's a heavy machine, it's an expensive machine, people have to lie down. So there are some practical issues there with using fMRI as a neuromarketing tool. But the main reason we are dedicated to using fMRI as a neuromarketing tool is that today, fMRI is the best available technique to actually predict behavior of consumers. There have been many studies published, for example, a study where the individual use of sunscreen was predicted using fMRI, you probably know that. And a study where they predicted the weight gain of individuals that was shown food items, for example, but also predicting not only the behavior of individuals that were in the scanner, but also predicting the behavior of groups of people like smokers, whether you could convince smokers to quit smoking, for example. There was also studied using fMRI, and indeed it proved that you could predict whether a quit smoking campaign was effective or not using fMRI. Another well-known example is the Burns and Moore study, where they predicted USA nationwide record sales from fMRI. So those are just a few examples showing the strength of functional MRI as a neuromarketing tool. It's the best available tool there is to actually predict consumer behavior. And I will explain a little bit why that is. Now, of course, what you get from these kinds of studies are things like this, correlation values. So for example, this is an image from the sunscreen study. And so what you get is something like this, where it was shown that, for example, activity in the medial prefrontal cortex correlated with subsequent use of sunscreen a week after these scans were made. So these scans were made with subjects, viewing all kinds of arguments for why it is good to use sunscreen. And it was shown that the impact on these regions of the brain, medial prefrontal cortex, precuneus, pre-SMA, some other regions, was a good predictor of the use of sunscreen in subsequent weeks, correlations of 0.6 or 0.7 depending on where you look. And of course that's very nice, but what exactly does that mean?
I mean, in terms of why people indeed were convinced to use more sunscreen. And a similar study here where you have where the effectiveness of a quit smoking campaign was predicted, looking at the activity again in medial prefrontal cortex. What you saw was that this is the actual behavior of smokers, so which campaign actually turned out to be most effective. There was campaign C in this case, and this was perfectly predicted by the impact of those ads on the medial prefrontal cortex, as you can see here. Well, an often reported finding, of course, is that when you ask smokers what type of advertisement would make them quit smoking, you get an entirely different and not very relevant result, at least not if you look at the effect, the ultimate effect. Expectativas, confianza son emociones que tienen que ver con el consumo de productos y también otras negativas como miedo, disgusto, temor. Es muy importante lograr un equilibrio entre estas emociones positivas y negativas. Y hay también otro grupo de emociones que es muy importante, si vemos en la literatura, que son emociones que están relacionadas con cómo la persona se siente respecto de sí misma. Por ejemplo, como el valor, el valor que una cosa tiene para uno en particular, de acuerdo a determinado estímulo o adhesión, o hasta qué punto las emociones que uno ve en la pantalla se aplican a uno mismo, a qué grado de familiaridad, por ejemplo. Y tenemos otro grupo de emociones que llamamos de impactos, que tienen que ver con la atención y novedad. Y esto creo que es fácil de entender. Entonces lo que hacemos un mapeamiento de estas emociones, realizamos un estímulo a través de imágenes o proyecciones, y hacemos el mapeamiento de estas emociones, y lo que queremos hacer es traducir este grupo de emociones a una decisión en particular que puede hacer el consumidor. Por ejemplo, puede ser con emociones, X emociones hacen de que el consumidor decida por A o B, por ejemplo. Utilizamos estas inferencia revertida de estas emociones, y una vez que tenemos esto, vemos cómo estas se relacionan en acciones en particular. Este enfoque fue usado también para evaluar diferentes propagandas de TV, para poder entender cuáles son las propiedades de estos comerciales, identificarlas a través de esta técnica, y un estudio en donde realizamos predecir el efecto de un comercial de TV antes de que se haga, para evaluar el impacto emocional en una versión simple que se llama storyboard antes de hacer el comercial en sí. Para comenzar con la primera, la efectividad de un comercial de TV es algo que muchas veces queda olvidado, y estos comerciales vienen de diferentes tipos, modos. Aquí tenemos diferentes comerciales para TV. Esto puede ser graciosos. Bueno, no funciona el sonido. Bueno, esto puede llamar la atención o puede ser hermosas. Hay muchos tipos de comerciales, pero lo que realmente importa para la empresa que está pagando para este comercial, si es efectivo a la hora de la venta de productos o no. Al menos esto sería la propiedad más importante de un comercial, si es capaz de vender el producto, la marca o lo que sea. Y hay un premio para esto que llamamos de EFI, de comerciales en donde han producido el aumento de venta de un producto
han colaborado con el renombre de una marca pueden presentarse para este tipo de premios y después se les otorga medallas de bronce, de plata, etcétera. Y esto fue una forma interesante de hacer una prueba sobre estos métodos que estamos utilizando, en particular para encontrar cuál es el ingrediente secreto de un comercial para que sea efectivo. Generalmente hay muchos de estos comerciales que ganan estos productos no son graciosos en particular o tan atractivos, entonces es muy difícil saber por qué fueron tan efectivos en realidad. Entonces lo que quisiéramos saber es lo que ustedes podrían sumar, cuál es el ingrediente secreto de un comercial que tiene éxito, que sea efectivo. Tenemos un estudio de multiclientes que hacemos todos los meses, en donde tomamos 10 o 15 comerciales de diferentes clientes y los evaluamos en el escáner, y entonces tenemos un banco de datos de diferentes comerciales que han sido probados en diferentes temas, y entre ellos tenemos 17 que ganaron o se presentaron en EFIS, otro que ganaron premio de comerciales que ganan, si son graciosos en general, es un premio de popularidad sobre los comerciales que les parecen más graciosos, y otros comerciales que se llaman con otro premio, que son propagandas irritantes o que producen disgustos. Miramos estos tres tipos de categorías de comerciales, y lo que es interesante de ver de estos tres diferentes tipos es que hay buenos controles, porque de alguna forma tienen la misma cantidad de exposición y que ganaron algún tipo de premio, si bien no es tan interesante ganar este premio de un comercial de disgusto, por ejemplo, pero bueno, no dejan de ser premios. Y algunas veces un comercial de TV gana un EFI y dice, bueno, uno no entiende muy bien por qué ganaron esto, pero si vemos un grupo de EFIs, hay un indicador validado estadísticamente de cuáles son las características que pueden llevar a las ventas. Entonces miramos estos diferentes tipos de comerciales en el escáner, y lo que observamos es que en realidad tenemos tres tipos diferentes de firmas neurales de cada uno de estos tres diferentes. El EFI representa una actividad en la corteza frontal y prefrontal, mientras que los otros dos premios activan otras áreas del cerebro. Esto en realidad no te dice lo que funciona o no con algún comercial en particular, pero podemos ver las emociones que evocan estos comerciales. Esto lo vemos aquí, y lo que se ve es que los EFIs están caracterizados por la evocación de emociones positivas, tales como deseo, lujuria, expectativa, confianza, que son todas características de comerciales efectivos. Y lo que llama la atención en particular es que estos comerciales efectivos tienen una nota muy baja, por ejemplo, en la ira o la irritación, y lo que nos sorprendió es que tienen baja nota en lo que llamamos adhesión y atención. Estos comerciales evocan unas características de emociones positivas, pero también lo hacen sin que uno se dé cuenta, sin que realmente uno esté prestando atención a estos. Son estos tipos de comerciales en donde parece que mágicamente entra en tu cerebro, y una vez cuando estás en una tienda, bueno, uno decide comprar determinada cosa. Entonces era importante, y sin uno estar consciente de todo esto.
también es importante ver las expectativas. No tuvieron una clasificación alta tampoco en las expectativas. Este modelo fue utilizado también como una herramienta para predecir si una propaganda será eficaz o no, o un comercial será eficaz o no. Si vemos cada uno de estos comerciales de forma separada, que es lo que tenemos aquí en este gráfico, en este eje tenemos lo positivo contra las emociones negativas, y tenemos aquí también las emociones negativas, y en este eje tenemos el atractivo personal o no, y nos damos cuenta que en promedio la mayoría de estos comerciales efectivos tienen un balance entre positivo y negativo. Ahora, aquellos que son un poco más molestos son caracterizados por casi siempre emociones negativas, que son las que están aquí, que son caracterizados por un balance con lo que significan las emociones negativas, un equilibrio en las emociones negativas. Ahora, ¿será que podemos utilizar esto para predecir si una propaganda será efectiva o no? Lo que hicimos aquí fue hacer una medida de correlación. Entonces tenemos esta huella emocional, por decir de alguna forma, de este comercial de TV. Entonces tenemos aquí esta información. Lo que hacemos es tratar de correlacionar estos dos padrones que tenemos aquí, el de la izquierda y el de la derecha, para tratar de encontrar si existe una correlación con otros modelos. Entonces este comercial, por ejemplo, tiene una alta correlación con la firma EFI y tiene una correlación negativa con los otros dos premios que yo mencioné. Entonces, de esa forma podemos clasificar un comercial de televisión como efectivo o no. No sé si este es un método efectivo o no, pero lo que es importante es que hacemos entonces una clasificación de retirar a uno. Entonces, hacemos un modelo con algunos de los ganadores de EFI, y lo que hacemos es tratar de clasificar los comerciales para saber si son o no propagandas EFIs, o qué otro tipo de clasificación podríamos dar para esos comerciales. Y lo que vemos aquí es, bueno, un método que creo no voy a entrar en detalle aquí porque es bastante técnico, pero lo que es importante es que si utilizas este método puedes predecir de forma muy precisa, 88% de precisión, si un comercial puede ser clasificado como EFI o no. También tenemos aquí información importante con relación a aquellos que no fueron EFIs y que fueron clasificados de esa forma con una precisión de 87%. Como pueden ver, nos damos cuenta que este método puede ser utilizado para esa clasificación, y esto nos permite decir que es posible, sí, predecir la eficacia de una propaganda en televisión utilizando el IRM y utilizando las técnicas que utilizamos aquí para utilizar el efecto reverso y todas las emociones asociadas con relaciones a estos modelos EFI. Este entonces puede ser visto como un resultado teórico, pero también miramos durante el tiempo de nuestro negocio, hemos mirado también, por ejemplo, lo que ocurre con diferentes propagandas que fueron después ganadores de premios. En 2012, por ejemplo, tuvimos una propaganda de Ilico, que es una empresa holandesa, y lo clasificamos como un EFI, y de hecho más adelante fue el ganador de ese premio. Y lo mismo ocurrió con otro de los comerciales que nosotros habíamos clasificado o tratado de predecir. Entonces, de alguna forma, predecir esta eficacia de un comercial utilizando toda esta técnica es algo interesante, y creo que se encaja muchas veces para poder predecir el comportamiento, en este caso el comportamiento de un consumidor que está comprando o no un producto específico, un producto que es el producto del comercial que se hizo. En este caso, por ejemplo, hicimos una preprueba en algunas propagandas de televisión. Aquí tenemos información que utilizamos.
utilizamos cifras que nos permiten entender cuál es el dinero que está involucrado precisamente en todas estas inversiones que hacemos en publicidad. Tú puedes entonces ahorrar mucho dinero si obviamente estás haciendo un comercial que pueda ser eficaz. De hecho, en este caso, por ejemplo, tú puedes gastarte hasta 7.000 euros en un comercial. Esto es interesante, pero obviamente a veces es triste porque tenemos que decirle a un cliente muchas veces, mira, todo esto es muy interesante, hiciste este comercial, pero es basura. Botaste tu plata. A los clientes no les gusta escuchar eso, obviamente, pero muchas veces tenemos que decírselo a nuestro cliente y de hecho varias veces. Es por eso que nosotros tenemos que saber que lo que ellos quieren es poder predecir si el comercial va a ser efectivo o no antes de elaborar esa propaganda. Y en ese caso lo que tendrías que hacer es mirar el concepto del comercial, el concepto de la propaganda, y normalmente vienen en lo que es llamado storyboard. Este es un ejemplo incluso de un comercial. Este es el storyboard de la propaganda, y la propaganda ustedes la ven a ver ahora. El storyboard, aquí tenemos diferentes tipos. Este es el tipo en el cual usted ve las imágenes o unos bosquejos de las imágenes que serán utilizadas en la propaganda de televisión, y luego tienes una voz encima que de alguna forma está explicando exactamente cómo será hecho o más o menos cuál será el tipo de propaganda. Una versión como del comercial que será elaborado. Y es así cómo funciona para poder entonces saber cuál va a ser el comercial. Y ahora les voy a mostrar la propaganda en holandés. Bueno, aquí hay algunas de las imágenes precisamente que hacen parte de ese storyboard de cómo es elaborada la propaganda o el comercial. Bueno, aquí a la derecha ven la propaganda de televisión, el resultado que tendrían. Otra vez hay diferencias obviamente entre el storyboard y el comercial, pero de alguna forma es ser capaces de transmitir el mensaje principal de ese comercial utilizando el storyboard. Lo que hicimos entonces en el experimento, lo que hicimos fue mostrar algunos sujetos, 12 comerciales que no habían sido conocidos todavía o que no habían sido lanzados todavía, y lo que hicimos fue utilizar estos dibujos con las ideas de lo que sería el comercial. Le mostramos el storyboard a esas personas y luego más adelante les mostramos también el comercial. Una vez más, lo que ustedes pueden hacer es calcular la correlación que existe entre el padrón o la norma emocional frente a ese ese comercial de televisión. Podemos ver aquí cuál es el patrón de comportamiento y la correlación que existe. Si la correlación es buena es porque tu predicción fue buena, y si no, pues es porque no lo fue. Este es simplemente el mejor ejemplo que tenemos. Aquí tenemos la correlación, en este caso fue de 0.76, lo que es una correlación alta, lo que quiere decir que en este caso lo que ocurre en el storyboard corresponde muy bien con lo que ocurre en la propaganda real. Si miramos los resultados de las 12 propagandas que nosotros probamos, se van a dar cuenta aquí que algunos tienen una correlación alta entre el storyboard y la propaganda real, algunos no. El promedio fue de 0.35, entonces podemos ver que hay un valor muy significativo en esta predicción cuando tienes el storyboard que cuando tienes solo la propaganda. Es importante entonces entender qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos calculando aquí es una correlación entre los dos patrones, pero obviamente lo que usted también quiere saber probablemente es, por ejemplo, si el storyboard está evocando cierta molestia y hasta qué punto eso predice que la propaganda real también va a remitir a esos sentimientos, es decir, si estas predicciones son válidas hasta el punto de que voy a provocar o no esas emociones individuales. El resultado sería algo como esto acá. Estos son los valores de las propagandas, y aquí tenemos entonces la correlación significativa, 0.37 en este caso. Entonces, al nivel del individuo, sí hay un valor de predicción. Obviamente no es perfecto, es preciso, pero no es perfecto. Y es esa correlación, como les digo, entre el storyboard y la propaganda.
y como vemos la correlación en este caso fue positiva. Lo que nosotros observamos es que algunas emociones, por lo menos en el experimento que hicimos, algunas pueden ser predecibles, otras no. Si miramos entonces aquí, por ejemplo, vemos que hay una alta correlación entre la imaginación y el storyboard. Si miramos, por ejemplo, la familiaridad, hay una correlación más bajita, y si colocamos todo esto junto, el resultado que tendremos aquí es que el storyboard en la mayoría de los casos le permite evitar algunos errores, porque estas emociones negativas están siendo predecidas de mejor forma, y también podemos ver de alguna forma cuál fue el impacto y predecirlo, el impacto de esas emociones negativas. Las emociones positivas también fueron predecidas de forma medio lo suficientemente buena. Entonces, como vemos, hay algunas diferencias entre qué tipos de emociones usted puede o no puede predecir, por lo menos, otra vez, utilizando el ejemplo de las propagandas de televisión. Lo que se puede hacer, entonces, es tratar de agrupar algunas de estas emociones. Como podemos ver aquí, le hemos dado diferentes colores porque pertenecen a diferentes tipos de emociones. Las positivas y las negativas tenemos diferentes grupos, entonces, en los cuales hemos agrupado esas emociones. Si usted trata de colocar esto junto, tenemos estos 4 ejes de diferentes emociones, y si miramos la correlación entre una propaganda y un storybook a ese nivel más agregado, tenemos una correlación más alta que la que tuvimos en la propaganda y la que tuvimos en el storyboard. En este caso, la correlación es de 0.48. Esta técnica entonces se encaja mejor para hacer predicciones al nivel de estos valores agregados, de emociones agregadas o de estas categorías de emociones. Y una vez más, lo que hemos observado en la diapositiva anterior es que las emociones negativas están siendo predecidas de forma más precisa. La mejor predicción que encontramos fue entre el equilibrio entre emociones negativas y positivas. Si usted toma el equilibrio entre esas dos emociones, que no es más que una subtracción en este caso, y mirar entonces las emociones de la propaganda y las emociones del storyboard, podemos tener en este caso una correlación de 0.64, lo cual le dice a usted que la mejor predicción que usted puede hacer a partir de un storyboard es si está equilibrado, que si ese equilibrio entre emociones positivas y negativas es buena o no. Y el efecto que vemos aquí es que un comercial efectivo es aquel que tiene o es motivado mejor cuando tenga un balance, un equilibrio entre emociones positivas y negativas. Esa es una de las características entonces de estas propagandas efectivas, aquellas que tienen ese equilibrio, ese balance entre esas dos emociones, algo bastante útil, creo yo. Y creo que es información interesante para ustedes. Obviamente no tenemos una precisión de 100% porque obviamente tenemos diferencias entre el storyboard y la propaganda, pero puedes incluso identificar o evitar muchos problemas, muchos errores cuando tú haces este tipo de análisis, lo cual considero que obviamente es bastante importante. Entonces, tenemos una técnica que nos ayuda bastante. Por ejemplo, tenemos un valor de 80% de que una propaganda sea efectiva o no, y tenemos más o menos un valor de predicción de más o menos de que ese propaganda sea o no efectiva basada en el storyboard, y obviamente esto tiene un costo. Vamos a tratar entonces de resumir todo esto. Bueno, yo hablé aquí de valores porque muchas veces las personas quieren tratar de entender si esto es una técnica costosa o no. Puede serlo, pero si tú la usas de forma inteligente no lo será. Para tratar de resumir entonces, y de hecho esto es algo que yo considero importante, la fortaleza de este neuromarketing de IRM es que puede ser accesible, y lo más importante es que es un método validado para poder predecir el comportamiento humano, que es exactamente lo que todos nosotros queremos. Y los ejemplos han mostrado que la eficacia de una propaganda
puede ser predecida con una precisión de 85% y el efecto puede ser predecido a partir del storyboard con una precisión de más o menos 60% en promedio. También lo que hemos aprendido es que la eficacia de una propaganda no necesariamente es porque es bullosa o porque te está haciendo involucrarte en cierto asunto. La verdad es importante pensar en que sea capaz de remitirte a emociones positivas sin que tú como telespectador seas capaz siquiera de saber qué es eso lo que está ocurriendo, sin que tú te des cuenta de eso. Y es por esa razón por la que es considerado un misterio si la eficacia de una propaganda es real o no. Y eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Quiero aquí mostrar algunas de las personas de nuestro grupo, personas que han colaborado en este proyecto. Como ya les dije, no se les olvide que aquí en el respaldo de la revista tienen información sobre este fantástico proyecto y una vez más, muchísimas gracias.
under this kind of budget cutting routes. This is a study which actually combines explicit and implicit research data, and there was quite a lot of discrepancy between what the explicit research found and what the implicit research data showed. This is a very large study that we did for MTV in 10 countries, and in each country they had 9 competitors, and they wanted to test the efficacy of MTV. How positive do people feel about the MTV brand? They also conducted the explicit testing as well. Now what happened was the explicit came back as follows. MTV, everybody has moved from an indie brand to a super brand. Everybody's got it on in the background, the youth today. So it's sort of there all the time. And therefore, when they were actually asking kids from age 14 up to 25, so what do you think of the MTV brand? I mean, we need data to sell, to our advertisers that you guys are fans. And we know you've got the thing on all the time, and we know you're engaging on lots of platforms. But if you actually ask them to articulate how they felt, it was a very sort of, cool, yeah, whatever, neutral. So, in a way, and this doesn't translate well, I know, in Portuguese, but there is an English saying that familiarity breeds contempt, and contempt, not content, by the way. And it's a moot point that when you're very, very familiar with something, it loses the emotional edge. So what we found when we actually ran the study, when you run an implicit response like this on a range of attributes, and this is just the concatenated data for the positive attributes versus the negative ones across all countries and across each of these competitors on the basic rewards of enjoyment, and social inclusivity and so forth, you can see that MTV comes out extremely positively, which wasn't predicted by the explicit data. And just as an aside, you can plot the data both at a sort of superordinate category level or by the individual attributes. And what was very interesting was that you could find, and again this is all the statistical output here, that MTV means different things across different countries and to different cultures. Yes, it's very positive, but the benefits are perceived differently. So it's actually, this is a massive data set which I've written up and submitted to one of the journals. I'm waiting to hear. It also won an IAB Research Award for branding for Viacom. And so I really like this study because it's so big. It's easy to translate these kinds of tests because they're using single words or images and so forth. And they're very fast to perform. So what does the future hold in 4 or 5 minutes? Okay, these are just my opinions, where I think there are going to be some fast-moving advances.